Hola, este es un vídeo diferente. Es un vídeo que hubiera preferido no tener que hacer y, lógicamente, también me hubiera gustado mucho que no me hubiese pasado lo que os voy a contar. Si te quedas en este vídeo, descubrirás todo lo que aconteció desde una alarma que me dio el Apple Watch hasta la implantación de un marcapasos. Soy Miguel Nonay y esto es Viajeros sin Límite. Todo empezó el 29 de agosto. Tras hacer mis ejercicios diarios y estando descansando un poquito, el reloj, el Apple Watch, me dio una alarma que yo no sabía ni que existía. Me dice que mis pulsaciones están por debajo de 40 y que eso se ha mantenido durante más de 10 minutos. Yo pensé que le podía faltar batería, que se había vuelto loco, ya sabéis, esas cosas pasan. Pero a los pocos minutos, de nuevo, me vuelve a dar ese aviso de alarma. No me preocupé demasiado, pero ya empecé a inquietar, la verdad que sí. Pero por otra parte, yo me encontraba bien. No tenía... respiraba bien, no tenía fatiga, pero me puse a indagar con OpenAI y me dijo que podían ser varias cosas. Ya sabéis, casi todo acaba en muerte, pero esta vez no. Esta vez me dice que podía ser debido a un bloqueo del corazón y que se podía solucionar con medicación o con marcapasos. Pero yo seguía estando bien. Luego por la tarde salimos a pasear Eva y yo y se lo conté como algo anecdótico porque ya no había vuelto a pasar. Pero por la noche volvió otra vez el Apple Watch a darme alarma y aviso de pulsaciones por debajo de 40 y mantenido durante más de 10 minutos. Hasta que me quité el reloj, en la noche yo creo que me hizo 7 u 8 avisos. Incluso Eva me dijo que nos teníamos que ir a urgencias. Y yo seguía estando bien, no notaba ningún problema a la hora de respirar. Así que nada, al día me disponía a hacer los ejercicios diarios de gimnasia y de handbike. No llevaba ni 5 minutos y me empezó a entrar un sudor frío, dificultad para respirar, no tenía ningún dolor. El Apple Watch sin parar de avisarme y ya pensé que sí que podía ser serio. Al mediodía, después de comer, no respiraba bien, con dificultad, así que nos vamos a urgencias. Primero fuimos a las urgencias de donde vivimos, les dije que llegaba con bradicardia, se quedaron así un poco extrañados. Ay, ¿cómo sabe usted? Digo, pues porque me lo ha dicho el reloj. Digo, y tengo estos síntomas. Me hicieron un electro, mejor dicho, me hicieron dos, comprobaron que efectivamente estaba en bradicardia y que no sabía cuál era la causa. Entonces me proponían llamar ellos desde allí a una ambulancia y llevarme a urgencias del hospital público que me correspondía por la zona. Prepararon un pequeño expediente, vino la ambulancia, me dijeron que teníamos que dejar la silla de ruedas y el manillar, pero lo iban a guardar en el consultorio. No me gustó, ya lo sé. Yo soy muy de la sanidad pública, defiendo la sanidad pública de verdad, no el deterioro general que se está viendo en los últimos años. Así que les dije, hagan un expediente, pero tenemos un seguro privado y nos vamos a ir allí. ¿Pensáis que era un descerebrado? Pues probablemente tuvieseis razón. El hecho es que la cosa me salió bien. Buenos días. Y me dieron un expediente con los resultados del electrocardiograma. Lo entregué allí en recepción del Hospital Viamez Montecanal, aquí en Zaragoza, y no estuve esperando ni 2 minutos. En el momento que lo leyeron, les dije que venía con bradicardia. Me metieron enseguida a un box, me empezaron a poner cables por todos los lados, volvieron a hacerme un electro y en ese electro le salió clarísimo que tenía 2 bloqueos en el corazón. Uno en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. Enseguida subió el médico responsable de la UCI, me dijo que con esas condiciones no podía salir de allí, ni siquiera me podían mandar a una habitación. Vibramos un poquito ahora porque por la zona que voy hay mucho bache, pero bueno, ya veis que es una maravilla, entre campos, brócolis, col blanca, una maravilla. Bichos que no veis, milanos que van volando por aquí. Volvemos de nuevo, perdón. Me repuse y estaba exteriormente como me veis ahora. Interiormente, obviously, no. Se me llevaron a la UCI, le dejaron a Eva que estuviera un ratito, me pusieron cables por todos los lados, una máquina chivata que al más mínimo problema empezaba a ladrar allí como si no hubiera un mañana.
Tuve incluso bajadas de 28 pulsaciones por minuto. Me llegaron a poner incluso oxígeno por la noche. Al día siguiente en la UCI he de deciros que es un hospital pequeñito y estaba yo solo con el equipo sanitario de allí, al que aprovecho, dejadme que haga otro paréntesis, que soy muy dado a este tipo de cosas, a irme por la tangente, pero esta vez es que todo el equipo del hospital vía Medmonte Canal y sobre todo los sanitarios de la UCI, los 3 turnos, les quiero dar las gracias por su amabilidad, por su paciencia, por su simpatía, por su profesionalidad, impresionantes. Cierro paréntesis y abro otro. Nadie me ha sabido explicar por qué en el electrocardiograma de urgencias donde vivo no supieron ver ese bloqueo doble, esos 2 bloqueos, y sin embargo en la clínica privada me lo vieron, ¿no? Como os digo, estaba solo allí, con lo cual, nada, una de las sanitarias y me dice, como estás solo, llama a tu mujer y dile que venga cuando quiera, que se esté el tiempo que quiera y así te hace compañía y lo pasas mejor. Porque claro, ellos mismos comprendían que tenía que estar vigilado por las circunstancias de mi corazón, pero es que no estaba ni alelado, ni semi-inconsciente, ni nada de esto, ¿no? Entonces ellos mismos me decían, es una pena, es una putada, pero es que tienes que estar aquí. Y no Eva, se estuvo prácticamente todo el día, se fue a comer algo, volvió otra vez por la tarde. El domingo vino un cardiólogo, me hizo otro electrocardiograma y una ecografía y confirmó lo que ya me habían dicho, que tenía 2 bloqueos. Dice, significa que de cada 2 latidos que manda orden para que tu corazón lata, valga la redundancia, solo funciona uno. Dice, es muy peligroso, porque como vas en silla de ruedas, sentado, no has tenido mareo. Dice, pero lo normal es que cuando lleguéis aquí a urgencias o la UCI, lleguéis con una herida grave porque os habéis caído y os habéis desmayado. Me dice que se arreglaría con un marcapasos, pasado el periodo de baja, que podía hacer vida normal y que tenía que estar 2 o 3 semanas sin hacer fuerza con ese brazo, moverlo lo mínimo. Claro, les dije mi circunstancia, que al estar en silla de ruedas, pues que era muy difícil hacer eso. Y me dijeron que de una forma u otra lo tenía que hacer porque hasta que no cicatrizara bien todo, corría el riesgo de que se pudiera soltar algunos de los electrodos y tener que empezar de nuevo otra vez. Que además en mi caso era recomendable pasarlo a 3 o 4 semanas. Con la moral por todo lo alto, llegó el lunes y me dicen que finalmente no podían ponerme el marcapasos el martes, sino que por un problema de disponibilidad hasta el día 5 de septiembre no me lo podían poner y que tendría que permanecer allí porque no podían ni darme de alta, no era seguro. Me vine totalmente abajo, me lo dijeron antes de que viniera Eva, el mismo martes. Me entró un proceso de ansiedad que por seguridad me tuvieron que poner una pastilla debajo de la lengua porque me subieron las pulsaciones a más de 200. Alto ahí, mortal. ¿Se lo dices tú? Se lo digo yo. Decirle el qué. No, que se lo cuento yo. Hablé con el equipo sanitario, les dije si podían mandarme a habitación, que no, les pedí por favor que voluntariamente pedía el alta y que me la dieran bajo mi absoluta responsabilidad. Me dijeron que no me lo recomendaban, que lógicamente podía hacer lo que yo quisiera. Les dije que me arriesgaba, que durante toda mi vida no me había quedado otra que tomar riesgos, que este era una vez más. Sabiendo que era una barbaridad, priorizaba mi estado mental a mi posible estado físico, porque no estaba seguro de llegar en buenas condiciones mentales a la implantación del marcapaso 3 días después. A regañadientes, Eva también me echó la bronca, les prometí iba a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo en la UCI, es decir, nada, que a la hora que me dijeran el viernes, día 5 de septiembre, estaría allí. Me dijeron que me lo pusiera del reloj, iban a comprobarlo con la máquina que me estaba monitorizando y lo clavó. Lo daba 34 en mi reloj 34, cuando daba 40 en mi reloj 40. Estábamos entre 32, 30, 38, 40. Insisto, para los que me echéis la bronca cuando veáis este vídeo, tenéis razón. Pues bueno, a casa sin moverme más que para hacer lo más necesario, sin esfuerzos y sin nada. No me movía del sofá ni siquiera para irme a la cama. Y entonces Eva bajó un colchón y se quedaba a dormir conmigo para estar tranquila porque ella estaba convencida que me iba a desmayar
o que me iba a pasar alguna cosa así. No pasó nada, yo le había ido dando vueltas a la cabeza cómo podríamos solucionar la posimplantación, pues cómo nos íbamos a desenvolver para no tener que utilizar sobre todo el brazo izquierdo, concretamente en esta zona de aquí. Hay que encontrar una grúa de transferencia. La encontré, la alquilamos en Fundación DEFA, donde hace muchísimos años yo trabajé. Cuando tengáis algún problema así os lo recomiendo, tiene que haber en más sitios en España. Dejamos 150 euros de fianza, que nos lo devolverían cuando devolviésemos la grúa, y pagábamos 1,5 € diario, así que era multiplicar 1,5 € por el tiempo que lo tuviéramos. Con eso lo logramos solucionar. Es eléctrica, un taxi adaptado nos lo trajo hasta casa y otro taxi adaptado la devolvió en su momento. Yo durmiendo en una hamaca, porque además me dijeron que no podía dormir del lado izquierdo y es hacia el único lado que puedo dormir, que pensé una hamaca de esta de playa o de terraza que se pueden tumbar, dormir ahí, y Eva seguía durmiendo al lado mío en un colchón. ¿Qué hay? Buenas. Buenos días. Así estuvimos con la grúa de transferencia de la hamaca a la silla de ruedas, de la silla de ruedas al baño, duchándome con unas toallitas especiales que ya llevan incorporado jabón y aclarándome con agua, ayudándome Eva, porque además donde estaba implantado el marcapasos, aunque estaba cubierto por un apósito, pero no lo podía mojar. Y bueno, así pasamos el tiempo, la verdad que más rápido de lo que yo pensaba. Hasta que a las 2 semanas fuimos al cardiólogo, me hizo una serie de pruebas, me dijo que estaba todo bien y que ya me daba el alta, pero que por mi caso particular de usar los brazos e ir en silla de ruedas, que para ya transferirme de la silla a la cama, que tardara una semanita más. Así que mantuvimos una semana más la grúa y a las 3 semanas ya empecé a hacer vida normal. Es un marcapasos que es de los de última generación. Llevo un carnet en donde pone que tengo implantado marcapasos, el modelo de marcapasos. ¿Qué hace el marcapasos? Aunque la mayoría lo sabréis, que si el corazón en un momento determinado tiene esos bloqueos, que lo sigue teniendo, el marcapasos lo que hace es impedir que las pulsaciones bajen por debajo de 60. Y además, si en un momento determinado el corazón no me funciona, me hace una especie de electroshock, ¿no?, para reanimarlo. De todo eso yo no me entero. De maravilla, en cuanto llegamos al mes, empecé a hacer vida normal y así estamos. Y muy bien. Como anécdota, me pegué a los pocos días un susto gordo al mirar la respiración y el corazón en la aplicación de salud del iPhone. Me daba indicaciones que había tenido pulsaciones por debajo de 40, por debajo de 36, pero insisto, el Apple Watch nunca me dio aviso. Antes de avisar al cardiólogo, volví a consultar con OpenAI, sí, ya lo sé, lo hice. Le di una serie de prompts para que investigara en profundidad, sacó noticias, estudios e informes que los relojes inteligentes no se llevaban bien con los marcapasos. Podían dar esa especie de, pues vamos a llamarlo, alucinaciones, pero que un marcapasos no podía ir bien o mal, o iba o no iba. Y que además, si no había tenido mareos, dolores por la zona del implante y del corazón, que iba todo bien. Y además me sacó como prueba también otro informe en donde incluso el electrocardiograma que te hace el Apple Watch lo daba también erróneo. Y efectivamente, desde que tengo marcapasos, el electrocardiograma me lo saca, pero no puede hacer histórico. Y es porque al fin y al cabo ahí hay una anomalía, ¿no? Me he convertido en un cyborg, aunque en realidad ya lo era, porque llevo, algún día os lo contaré, en la columna llevo una varilla de platino, porque cuando era crío, con 12 años, para corregirme parte de la escoliosis que me había provocado las secuelas de poliomielitis, pues me hicieron ahí una serie de cosas y me pusieron injertos, una varilla, en fin. Entonces yo ya era cyborg, lo soy más con el marcapasos. Así que esto es un poco lo que os quería contar. Vida absolutamente normal, que soy feliz. Me he dado cuenta que la vida es maravillosa, pero maravillosa de verdad. Yo, sin saberlo, es posible que haya pasado una de los periodos o de las épocas de mi vida en donde he estado más en peligro, ¿no?
Y bueno, pues esto es todo. Cuéntame si tú tienes alguna experiencia, decidme lo que pensáis. Ya sé que he sido un descerebrado, pero mirad, en mi vida, si he llegado hasta donde he llegado y si soy lo que soy, es porque he asumido riesgos. Muchos. Quizá algún día os suelto, pero muchos riesgos. Y este no dejaba de ser uno más. Y bueno, salió bien. Así que salgo de pista y nos vemos en el próximo vídeo.